Hablamos de seguros en Forinvest 2018 y lo hacemos con Luis María Sáez de Jáuregui, director del área de distribución de AXA España. Luis María, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo valoras la presencia? Porque ya sois un clásico dentro de Forinvest. ¿Cómo valoras la presencia en esta edición de 2018? Bueno, pues efectivamente, llevamos ya 6 años consecutivamente estando aquí en este foro y, bueno, sinceramente vemos que este foro ya se ha consolidado como uno de los foros más importantes en España sobre la mediación, sobre el sector asegurador y, bueno, sobre los aspectos relacionados con todo lo que es la economía del seguro. Hablemos de AXA. ¿Qué posicionamiento tiene la compañía dentro del mercado asegurador español? Bueno, AXA, lo primero de todo, con humildad, pero nuestro posicionamiento atiende también a un posicionamiento de la compañía a nivel mundial. Lo digo porque AXA es la primera marca mundial por 9º año consecutivo y, bueno, pues para nosotros es a la vez de un honor, ¿no? Pues un privilegio. Muchas gracias. Y bueno, pues también una responsabilidad el desarrollar el negocio en España, bueno, pues con los estándares que tiene AXA a nivel mundial. En este sentido, es de recalcar también que nuestros volúmenes en España son 2.500 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 45% de esos 2.500 millones de euros están en manos de agentes profesionales. Hablamos de 1.400 agentes profesionales, con lo cual a una media de 800.000 euros aproximadamente de cartera, muy superior a lo que es la media por agente. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad que se trata de una red agencial profesional y el otro 45% está en manos de corredores independientes, de la mediación profesional independiente. Por tanto, con estos parámetros, pues nos podemos imaginar que AXA es una compañía para y por la mediación. Luis María, en este contexto mundial, ¿qué retos tiene el sector asegurador y qué retos y qué respuestas da AXA a estos retos? Bueno, pues nosotros seguimos evidentemente las estrategias globales que tenemos establecidas, pero que son exactamente las mismas para España, ¿no? Al final, para nosotros existen lo que llamamos 2 ramos fundamentales, que son auto y hogar. El casi 50% de 50% de las primas son del ramo de autos y en ese sentido, bueno, pues los llamamos ramos fundamentales, auto y hogar. Y por otro lado, lo que denominamos ramos estratégicos. ¿Por qué? Porque son los ramos que van a tener, que tienen y que van a seguir teniendo mucho recorrido, como son salud, como es vida y como es empresas. Un ejemplo de ello ha sido la reciente compra a nivel mundial de la compañía XL por parte de AXA, que se ha anunciado muy recientemente, y esto lo que nos ha posicionado es a nivel mundial en, bueno, pues un posicionamiento importantísimo en lo que es empresas P&C. Y esto, bueno, pues también tendrá muy claramente el efecto sinergia en España con la integración de XL. Y sobre todo para dar ese servicio a la mediación profesional, tanto a nuestros agentes profesionales, que están muy involucrados con el ámbito de empresas, como también, por supuesto, a la mediación profesional independiente. Por tanto, tenemos unos retos que están en paralelo a los que son también retos de la mediación profesional independiente. Hablemos de productos, porque la tendencia general de todo el sector del seguro es crecer los productos, pero sobre todo están creciendo los servicios. Sí, creemos que todo el ámbito de los servicios en términos de prevención son elementos muy importantes y de ahí también queremos que debemos ir de la mano con la mediación profesional. Hablamos de servicios de prevención para las empresas, pero también hablamos de servicios de prevención para las personas. Todo lo que esté relacionado con la prevención en el ámbito de la salud, en el ámbito de salvar vidas,
bueno, pues para nosotros es un tema muy inherente también al ámbito asegurador. Por tanto, ahí creemos también que tenemos un efecto sinergia importante. Aquí lo llamamos estratégicamente el término de from payer to partner, de pagador a ser socio, ¿no? From payer to partner, de pagador a ser socio, de no ser un pagador de siniestros, que evidentemente cuando cubre siniestro tenemos que estar ahí, somos los que tenemos la responsabilidad, evidentemente, de hacer frente a lo que dice la póliza, pero va más allá a ser socio para hacer esa prevención de la mano de la mediación, que al final es quien tiene delante al cliente y a quien realmente le pertenece el cliente. El que da sentido a todo. ¿Cuáles son los objetivos para este ejercicio? ¿Qué metas se ha marcado AXA? Bueno, los objetivos son unos Imagino objetivos... que conseguir por 10º año consecutivo ser la primera compañía. Bueno, efectivamente, ese ya es un objetivo que hay que seguir manteniendo. Sí, efectivamente, como un objetivo global, mantener ese ranking, ¿no?, de primera marca mundial. Pero no solamente ahí, sino también hay una ambición sana de crecer, y nuestro objetivo fundamental en España es crecer por encima de la media del mercado, tanto en los ramos fundamentales como en los ramos estratégicos. En los ramos estratégicos nos está yendo muy bien en los últimos años, y en los ramos fundamentales estamos ofreciendo ese servicio de cara a, bueno, pues en un mercado muy competitivo como es el de autos, ¿no?, pues estar ahí con esa ambición de crecer más que el mercado. Pues esperemos que se consiga, y el año que viene volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Sobre todo, muchas gracias por la colaboración aquí con Forinvest Televisión, por apostar por Forinvest, y que seguiremos sobre apostando. todo por estar muy próximo al mediador, Muchísimas muy próximo al gracias. cliente. Un placer. Gracias.